En las tres parábolas se resalta el gozo y la alegría de recuperar lo que estaba perdido mediante la salvación de Dios, tema preferido por San Lucas. El motivo de las tres parábolas de la misericordia lo declara el evangelista en la introducción. Los publicanos y los pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Al ver esto, los fariseos y los letrados, es decir, los puritanos, a los que pertenece en espíritu el hermano mayor del hijo pródigo, murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Conforme a su estilo preferido de sencillez teológica, Jesús justifica su conducta en contra de la marginación religiosa y social mediante la enseñanza que se desprende de las tres parábolas. Con ello viene a decir: yo me comporto así con los marginados de la salvación porque también así actúa Dios, acogiendo a los perdidos, los fracasados, los malos, los que nadie aguanta. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios Padre de todos no margina a nadie, sino que se alegra de recuperar y salvar al hombre perdido en la soledad de su pecado, restaurándolo a su dignidad propia. La misericordia de Dios restablece la dignidad humana. Esta misericordia divina es una de las constantes bíblicas y resumen de toda la historia de salvación humana por Dios, que culmina en Cristo, imagen y espejo del rostro misericordioso de Dios. Como dice el libro de la sabiduría, Dios se compadece de todos porque lo puede todo. Cierra los ojos a los pecados del hombre para que se arrepienta, le perdona y ama a todos los seres que por amor creó él mismo, que es amigo de la vida. Tal es el corazón compasivo de Dios que nos describe la primera lectura de hoy. Moisés, solidario con su pueblo, intercede ante el Señor por el pueblo israelita que, infiel a la alianza recién estrenada, ya había incurrido en la idolatría del becerro de oro. La presentación que se hace de Dios es antropomórfica, a manera de hombre que primero amenaza y después se arrepiente compadeciéndose de su pueblo. Moisés es aquí figura de Cristo, nuestro mediador universal ante Dios. El apóstol Pablo es testigo excepcional de esta compasión, misericordia y perdón de Dios. En San Pablo, que primero fue blasfemo y perseguidor de la iglesia, se realizó plenamente lo que él afirma: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. La misericordia no es palabra que tenga mucha prensa, pues parece rebajar al que es objeto de compasión. Pero no es así. El perdón y la misericordia de Dios, lejos de humillar al hombre y ofender su dignidad personal, lo rehabilitan en su alta condición humana y lo regeneran devolviéndole su categoría de hijo de Dios y hermano de los hombres. Es la mirada paternal de Dios lo que nos libera del sentimiento de culpabilidad, de la sensación de fracaso, del peso de una vida inútil y perdida, de la angustia e impotencia que nos produce la mezquinidad propia y ajena. Todos somos actores de un circo hipócrita. Jesús se encontró con dos grupos contrapuestos de personas: los que marginaban y los marginados, los puritanos, letrados y fariseos, y los parias, religiosos sociales, los pecadores, los ignorantes de la ley, los pobres, los publicanos, las prostitutas, etc. En ningún momento se le ocurrió colocarse en el primer grupo como juez del segundo. Pero nosotros sí lo hacemos con facilidad. El puritanismo de los que criticaban a Jesús porque acogía a los pecadores que se le acercaban no queda en mero problema judío o cuestión cultural semita ajena a nuestra mentalidad. El clasismo que margina se da hoy también. Todos somos actores de un circo hipócrita y vivimos gustosos el engaño de las apariencias.
aunque lo repetimos al principio de cada misa. Olvidamos fácilmente que formamos parte de una comunidad eclesial que es pecadora. Veamos algunas de las formas actuales de puritanismo que inciden en la marginación de los demás. Primero, discriminación e hipocresía a nivel religioso. La tentación de constituirse en el élite religiosa se da tanto en los conservadores como en los progresistas. Son los que se creen más puros que los demás y mejores que los pecadores, es decir, que los no practicantes, los divorciados, los que son víctimas del alcohol, de la droga, de la lujuria, de la codicia. Son los que tienen complejo de ortodoxia, integristas, o de élite, aperturistas. Son los intolerantes de uno y otro signo, los intransigentes, los incapaces de amar, los críticos de todos y de todo, los satisfechos de sí mismos, de su práctica y de sus reuniones. Segundo, puritanismo e hipocresía a nivel social. Abundan también. Hay quienes se empeñan en marginar a los otros por la sangre y por los apellidos, por la clase social y los títulos culturales, por el dinero y la profesión, por las ideas políticas y la raza, lengua o nación, por la edad y el sexo, por moda o gusto simplemente. A nivel social, ¿quién no condena la violencia y el alcoholismo, la delincuencia y la droga, la prostitución y el aborto, la especulación del suelo y de la vivienda, la violación de los derechos humanos, la inmoralidad y las orgías? Pero, ¿por qué esas lacras? ¿No son producto de nuestra sociedad que pone papeleras en el centro de la ciudad mientras la periferia se puebla de chabolas y hacinamientos? Esa es la basura que produce una sociedad competitiva, desabrida, insolidaria y egoísta. Condenamos la marginación en todas formas, pero mantenemos las causas de la misma. Reflexión. Hay en el mundo millones de corazones entregados a la fascinante tarea de amar al prójimo y millones de manos activas en la liberación de los pobres, misioneros y misioneras del tercer mundo, religiosos y religiosas que sirven a enfermos y ancianos, cientos de miles de sacerdotes y laicos que optan por la pobreza y hacen efectiva la buena nueva de la salvación de Dios a los pobres de este mundo. A través de estos cristianos y en medio de nosotros, sigue Cristo curando a los enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos, en una palabra, haciendo presente en nuestro bajo mundo el amor con que Dios ama al hombre y quiere que nos amemos unos a otros. Hay un Cristo ignorado y que solamente al fin de los tiempos descubriremos, en tanto heroicos creyentes que en situaciones dificilísimas para su fe testimonian el Evangelio del amor, comprometidos a fondo con la liberación humana de toda injusticia y marginación. Así sea. Alabado sea Jesucristo. Oración jaculatoria para meditar durante la semana. Queremos, Señor, gastar la vida por ti y por el Evangelio.